La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno nacen los monstruos. Pero weón, Buena, wey. ya, basta porque estamos grabando y esto no es TST. Feliz Saludos 18. saludos para el Toby Vega, weón. Pero weón, ya, ok. Ya, esto se Dale. elimina. No, déjalo, está bien. Es parte de nuestra realidad y tenemos que asumirla. Exacto. Capítulo 18, weón. Sí, Yo creo o sea, es mentira esta weá, nunca ha sido capítulo 18, pues weón. Ya pues, estamos. como 30, Es como el conchetumare. 36, pues weón. Y en mi mente yo estoy en la segunda temporada. Ustedes no la han avisado, pero bueno. Probablemente. El único Temporada, weón weón, que está en es segunda una- temporada soy tú, weón. No, mentira, la Una gente también. fracción. Probablemente las personas que se metan en Spotify o que vean alguna de nuestras plataformas y vean los números, deben tener la cagada en la mente porque entre los tiempos plebeyos, entre esta weá, entre de repente los lives que yo hago en Twitch, que tienen otro nombre, que se llama Plebeyamente Hablando, probablemente la gente no tiene idea de cómo estamos organizados. Quizá sea bueno saludarnos a todos y a todas y después Sí. explicarle un poquito más de eso. Voy a ¿Viste Mark hacer- Zuckerberg, weón? Así se hace un metaverso, pues, weón. Uf. Primera temporada, segunda temporada, Puta, problemas con la pauta, weón. Todo eso, weón. Ya, voy a hacer ahora de. ¿Cómo se llama? De. De Zuckerberg, weón. No, pero weón. No, de. El organizador del boliche. Así que, Varina, por favor. Mark presenta. Zuckerberg, weón. Ese weón, ya mejor no te digo de qué. Preséntate mejor. Oh, ¿verdad? Pues, oye, llevamos como 50 minutos hablando, weón, y no nos hemos presentado. Somos unos mal educados de mierda, weón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sean que nos estén escuchando. Aquí Varinas, panelista estable de este espacio. Así dicen. Y está muy... Pero si vos me dijiste no teníamos que presentar, pues, weón. El proceso organizativo, weón, de la mierda, pues, weón. Pero, Tengo que weón, justificar dale. la pega, pues. Y hago otras cosas extra. Bueno, la cosa es que estoy muy contento, mando saludos, aprovecho de mandar a propósito del organigrama de TP, le mando saludos a la Barra Brava, Sí, gigante la barra a brava. Susipón, a Pancho, a Arneric, aguante, cabros, weón. Sí, buena Abrazo. gente. Que entre otras personas, por supuesto, que tenemos que proteger sus identidades. Muy buena información le entregan y algunos datos y análisis también, comentarios que le dan a nuestros panelistas. Por favor, Girón. Sí, puta, se dio vuelta en la tortilla, pues, weón. Ahora ¿Sí? vos estáis presentando. Muy bien. No, pero después sigue tú. Bueno, así que- un saludo a todos y a todas y a todos y que nos están escuchando, weón. Y nada, pues, weón. Capítulo 18, igual 32, igual temporada 2, capítulo 3, no sé cómo chucha cómo se va a numerar esta mierda. Pero bacán, pues, weón. Ha sido esta comunidad plebeya como que de a poco ha ido creciendo y se ha vuelto entretenido también. Y afrontar, como diría por ahí, con optimismo y fe, una canción de mierda nefasta. Ah, pero conchito, ya. ¿Sí pone el partido de la U hoy día? Bueno, por fin. Ya, prosigamos. Hay un equipo que va a descender hoy día, bueno. Ok. Claro, una de las cosas que queríamos conversar hoy día, que me parece bueno, es como explicar un poco cómo estaba formado Tiempos Plebeyos, porque nosotros si bien somos un podcast que... Preséntate, pues, weón, no. No, pues el que presenta nunca se presenta, pues, weón. Bueno, Te voy a ahora, contestar hola, la rima, pero preséntate. hola, soy Ya. Rengo. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Bueno, hay varias bienvenido cosas. a Tiempos Plebeyos también. Esa es la otra parte. Esta es una de las presentaciones más desordenadas que hemos tenido en harto tiempo, weón. Pero está buena. Como todos los Tiempos Plebeyos originales, que entre Tiempos Plebeyos siempre queda ordenado y el otro desordenado. Bueno, hay que partir. Por Está algo. bien. Así es nomás, pues, weón.
Bueno, la cosa es que la gente a veces no entiende qué pasó con tiempos plebeyos, qué es esa weá entre tiempos plebeyos, qué es plebeyamente hablando, que están en Twitch, que están en Telegram. Tengo que tirarle la oreja a Kiko de Radio Guillotina, que en su programa La Guillotinería, que está bastante buena, parte de un programa más o menos entre política y humor, eh, sobre todo para wear a los ñoñoí, ¿no? Habló de tiempos plebeyos como estos chicos de Twitter, y tengo que tirarle la oreja a Kiko, porque no somos unas personas de Twitter. Nosotros somos, si tuvieras que elegir una red social, somos más bien los chiquillos que se fueron organizando en Telegram, que tenemos nuestra casa en Telegram, que la defendemos a rajatabla y que estamos solo en Twitter porque la idea era llegar a más personas. Y ahí nos hemos encontrado con hartos amigos y amigas, que es verdad, eso no hay que negarlo. Pero en estricto rigor, la única persona que está en Twitter soy yo, Rengo. Los demás rechazan rechazan de estar en esa red social, salvo que obviamente que tenemos nuestra cuenta oficial que yo lo administro. ¿Algo más que agregar en Siempre, eso? siempre estará la incógnita que en Chucha maneja la cuenta. Claro. Y vamos a decir, Va a decir que no es brother. claro, no, brother, ahí te depositamos. ¿Qué Claro. más? La maneja el mismísimo Albert Einstein. No Claro. sé más les digo. Pero ¿alguno de ustedes dos quiere explicar más o menos cuál es la diferencia entre tiempos plebeyos y tiempos plebeyos? Digan Bueno, alguna weá. la idea inicial era que entre tiempos plebeyos iba a ser más relajado. Ujú. Y los capítulos de tiempos plebeyos iba a ser como más ordenados. Por la dinámica y la naturaleza de las cosas que han sucedido, weón, ha pasado todo lo contrario. Sí, cabe decir que Tiempos Plebeyos, de hecho, era un programa que partió, quienes nos escuchan después, era un programa que partió quincenal. Y Sí. después la coyuntura nos comió y la verdad es que consideramos que era una necesidad hacerlo semanal y decidimos bifurcarlo y seguir quincenalmente con Tiempos Plebeyos, pero semanalmente están los entre Tiempos Plebeyos. Y en la práctica las dos weas son lo mismo. Como Sí, no hay mucha diferencia, salvo que una tiene opening y la otra no. Opening que el cual nunca hemos comentado nada, obviamente, porque es una cita de Gramsci que día a día, en el fondo, estamos viviéndola. presenciando. Exacto, vivimos en épocas monstruosas. Y por otro lado está Exacto. plebeyamente hablando que son los live. Vivimos. Por otro lado está plebeyamente hablando que son los live que hago yo, que están en Twitch, donde ustedes también siempre están invitados y pueden seguir. Y de hecho, así ha sido al menos con Varinas, que ha asistido al menos en el chat y se dan cosas bien interesantes. Se viene pronto el 15 de noviembre, se viene pronto también la elección presidencial y para esas dos fechas va a haber live sí o sí. Así que te dejo tu posición, Girón, que tú eres habitualmente ¿cómo se llama? El animador de la kermés, que se llama Tiempos Plebeyos. Exacto, porque ahora lo que nos toca hablar un poco más o menos, que no está en la pauta y que lo pusimos como ahí, como siempre, en todos los tiempos plebeyos originales, poniendo cosas a última hora, íbamos a hablar sobre Rengo. Redoble de tambores, no Intro- mentira. No. O sea, hablar un poco sobre la diversidad y qué significa Tiempos Plebeyos. Esto lo digo a propósito de comentarios que llegaron del capítulo anterior, que un capítulo Exacto. principalmente concentrado en estudiar el fascismo, en entender el fascismo y tratar de dar algunos tips de cómo doblegar, insultar y anular de una u otra manera el fascismo, entendiendo que una de las razones o una de las mejores soluciones es la que dio Girón, y que de hecho hay un video apócrifo por ahí dando vueltas, que ojalá Varina en algún momento pueda terminar de sacar, que básicamente hay que destruirlo, ¿no? Pues eso significa, entre otras cosas, una pelea física. Pero yo creo que es interesante porque me acuerdo muy bien de un comentario de Juan Cart unido con Vania Mary, que les mando saludos a los dos. Yo entiendo sus comentarios y sus críticas de manera muy fraterna, que era como, oye, ¿por qué están hablando tanto de Cass y que Cass no importa tanto? Y porque eso De hecho, es una tesis de hecho, muy una de las negada. primeras ¿Sí? veces que hablamos de como de este weón. ¿Cuál weón? Es primera vez que hablamos de este weón como tan. El chuche su Hablar de este madre, weón. pues, weón. Ah, ya, el Chucho Jesucristo final, sí. Sí, claro, sí, nunca hablábamos mucho de él, pero
era importante tratar el tema, dar nuestra opinión sobre el tema y también hay que tener claro algunas cosas. Yo sé que a veces la gente piensa que en los podcasts hay una opinión más o menos uniforme, transversal, homogénea sobre todos los temas. Pero la verdad es que eso también hay varias diferencias de diagnóstico también. Entonces, es bueno mantener las diferencias también y exponerlas como tal. Porque nosotros también creemos en que dentro incluso del marco de cierta, porque aquí hay cosas que nosotros no transamos, o sea, odiamos a los cuicos, odiamos a los ñoñoínos, nos reímos también harto de ellos, y creemos en una política que siempre está media en construcción, pero está siempre peleándola por venir la liberación y que no está eminentemente o no completamente ni en partidos políticos en otros lugares. Las formas de liberación son bastante más complejas que esa. Puede ser una, ¿no? Quién sabe, ahí quizás puede estar una de las diferentes visiones de cada uno de nosotros, pero ahí hay alguna seguridad y hay otras cosas donde estamos como pensando diferente. Que te vaya bien, Vanina, en lo que estás arreglando. Después vaya a volver. Y, pero también tenemos hartas diferencias. Po. Tenemos hartas diferencias y eso es bueno, es productivo. En ese caso en particular era, si no me equivoco, tú fuiste, Girón, quien dio la pauta como para no pescar, como la tesis en el fondo no hay que pescar a tanto cast y no hay que dar a Sichel por muerto, o me equivoco. Sí, de hecho, a ver, me llamó la atención cuando alguien intentó tapar el sol con un dedo y es una weá evidente que pasó, por eso hay que leer la historia bien. Los movimientos fascistas no nacen tampoco desde la burguesía, o sea, claro, existen varios, se unieron como para poder financiar a estos hueones, pero gran parte como el grupo de choque era gente plebeya, Ese es el no problema. eran no iban los niños ricos, claro, habían algunos casos, pero tampoco era como el hecho fundamental, sino que la gran masa que constituía el fascismo, sobre todo el fascismo italiano, era el pueblo nomás, era la gente, era el pueblo plebeyo que era el que luchaba. Por ende, intentar tapar el sol con un dedo y decir que no tenéis nazi en tu barrio es complejo, porque Claro, existen. probablemente no conoces tu barrio, que es otra cosa. Sí, porque va en esa dinámica también, ¿cachai? Que es como entender que estos weones también son súper solitarios por la misma weá también, porque se sienten aislados de su mismo lugar. Sí, Y ahí es donde nace el resentimiento profundo que tienen estos weones hacia el mismo lugar donde viven. Y ahí es claro. donde parte todo el germen culiado de los neonazis y todas esas weas que al fin y al cabo es un fascismo refrito, es una constante fórmula que va pasando a través de la historia. De hecho, eso es lo que habla Humberto Eco, y en el caso que subimos al grupo también, que es lo que habló en Facha, que se llama el libro, que agarró como todos los es casi como una lista como de para tener en consideración si es que alguien tiene todas esas características en conjunto, que son las que tiene José Antonio Castro, que las tiene todas, o sea, no Sí, hay ninguna que no tenga. O sea, su pasado mítico, por muy basura que sea, es el pasado pinochetista. claro. Y todo lo de él gira en torno al pinochetismo culiado profundo que tiene y que no lo quiere decir porque sabe que si lo dice se quema. Y va a estar en constante con esa, que es como la UDI. La UDI navegó los 90 todo el rato, como intentando de a poco no decir tanto la palabra Pinochet ni pinochetismo, hasta que Piñera le puso la lápida a esa parte y se limpiaron, pues. O sea, Chadwick se limpió de culpa, supuestamente, Larraín se limpió de culpa también, supuestamente, de toda la wea. Pero al fin y al cabo ese germen existe. Y existe también en el pueblo plebeyo, que es lo que hablamos una vez en un capítulo, que hay que siempre tener ojo a cuáles son los hueones que intentan cooptar los movimientos. Y esos hueones son los peligrosos, Claro. constantemente. A través de la historia, siempre el hueón que coopta un movimiento es un hueón peligroso. Veamos el caso de Rafael Montesino, un hueón que quiso Puta cooptar el la weón lista que del te pueblo, sacaste. un weón que quiso cooptar la lista del pueblo, quiso agarrar todas las weas de la lista del pueblo, y al final se fue a la chucha porque al fin y al cabo ya no están los tiempos para esa wea.
Y a los hueones que les resulta exactamente porque siguen al pie de la letra cada uno de los puntos. Y uno de los puntos más importantes, que es con lo que se diferencia sobre todo el pueblo plebeyo en general con estos fascismos, es la parte intelectual, porque el plebeyo tiende a confiar en figuras como de autoridad en cierta forma, pero autoridad como intelectual. Tienden a confiar. Claro. Por eso existe Don Clota, por eso existieron los Recabarren, por eso existieron todas estas figuras que no reclamaban el poder, simplemente los hueones solamente decían lo que había que entender, más que nada. Y por eso yo creo que es súper importante cuando alguien coopta un movimiento, veas el caso de París, o sea, es de manual esa hueá, po. O sea, Claro. la tiene, y tiene casi todos los mismos puntos que José Antonio Castro. Sí, Y sí. el antiintelectualismo es fijo del fascismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantener a la gente a través de la emoción y no a través de la inteligencia. Y a través como del pensamiento, sobre todo pensamiento crítico que debe tener. Y ahí es donde surgen los peligros. Sí, Porque El fascismo ante todo busca lealtad, no busca exacto, otra cosa. exactamente. Sí, yo solo un par de cosas que me acuerdo que se habló harto del tema de las cifras, que las encuestas mienten, que todas tienen intereses, y solamente recordarle a nuestros amigos, quienes nos escuchan, con los que yo había compartido este comentario también con Vania y con Juan, no miremos la encuesta, miremos quién es el candidato partidista de cada bloque de cada coalición, en este caso vamos por Chile creo que se llama, y revisa cuántos votos tuvo en concejales, en alcalde, que es más representativo que la convención constitucional. ¿Por qué por qué es más representativo? Porque el caso alcalde-concejal se parece más al que van a tener ahora con Core y presidente. Porque ya no hay independientes que compiten como si pasó en la convención. Y saca los exacto. cálculos. 1.600.000 votos tiene la derecha. ¿Y quién es el candidato de la derecha actualmente? ¿Es Sichel o es Kast? Es Kast. Ya, ¿Cachai? exacto. Y ahí es donde Calcula que entra la otra parte. si quieres, calcula un 70% nomás solamente para Kast. De todo ese universo de votos de Chile, vamos. Tiene 1.200.000. Eso ya basta para que él pase. Yo en ese sentido estoy súper de acuerdo con lo que decía Felipe de nuestros compañeros de Elegancia Cero Podcast, que él también decía, oye, no miren a huevo esta cuestión del fascismo, como y en el caso de él, la candidatura de Kast, si esto va, no, es muy difícil que eso cambie. Que gane o no, Sí. yo también, en eso estamos todos de acuerdo. No creo que nadie de nosotros cree que gane en una segunda vuelta. Pero este weón, perdiendo incluso que sea con un 30% en segunda vuelta, es complicado porque significa que el fascismo sale de la cloaca donde habitualmente. Sí, de hecho, en relación a eso, que era la weá que había dicho yo en relación a Sichel, que era que no lo den por muerto, porque al fin y al cabo Sichel creció de una forma completamente distinta. Es como el mismo fenómeno que pasó con la lista del pueblo, por otro lado ideológico. Sichel crece a través de redes sociales y tiene a un grupo de personas que debe estar completamente aunada con un discurso, y por ende es bien difícil que pierda esa votación porque es gente que no se informa de la tele ya. O sea, ya no le importa lo que diga la tele porque siempre la tele va a mentir. Y ese es algo bueno y algo malo a la vez, porque nosotros lo hemos dicho acá, y es que no se trata de que la tele miente, sino entender por qué la tele dice eso. Es otra mirada, es por qué estos hueones, por ejemplo, lo que vamos a tocar en el otro bloque, que es por qué estos hueones hacen un cerco durísimo en contra de lo que pasa en la Araucanía. Y esa hueá es súper importante. ¿Por qué? Porque los hueones intentan manejar la agenda y poder plantear los puntos que ellos quieren tocar al fin y al cabo, porque ahora se va a basar todo en relación al tema de la Araucanía y de lo que pasó, y eso genera que otros temas que son mucho más importantes, sobre todo la acusación contra este conche tu madre, pasen a segundo plano y se empiecen a dejar de hablar esos temas que son más importantes que el hecho mismo. Por ende, te traga la contingencia, y eso es lo que hace la tele. No se trata de que la tele mienta, sino que la tele
pone en agenda las weas que les convienen a los poderes económicos. Y por eso hay que leer la prensa de la forma en la que se debería leer cualquier otra wea. Es cuando uno lee las noticias, leía en esa época las noticias en el Mercurio. Está bien que todos saben que el Mercurio miente, pero ¿qué weas dice? Claro. Y ahí uno puede extraer muchas cosas que son mucho más importantes que simplemente decir la tele miente y yo no me informo por la tele. Es mucho más, es un proceso mucho más complejo. No es tan simple como decir, weón, el Mercurio miente. No, porque hasta el día de hoy estos weones siguen mandándose recaditos a través de los medios porque cada uno de estos weones tiene su propia agenda. Que es lo mismo que pasa en Estados Unidos con el tema de la prensa. Hay prensa progre, hay prensa facha, hay prensa de todo tipo, y entre ellos se van bombardeando y se van tirando la weá. Por eso Trump siempre decía las fake news, que fue el weón que más impulsó esa weá, y era contra CNN y contra todo el establishment progre, y era porque el weón sabía que a través de ellos era donde más prensa tenía. Y ahí volvemos al tema de la weá de por qué todos hablan de José Antonio Cast y retirar las weá y muestran las weá. Si ahora, hoy en día, tú te informas a través de Twitter y con tal que tú muestres cualquier weá de ese weón, significa que tú le estás dando prensa a través de tu burbujita. Por ende, al weón le amplificáis el mensaje gratis, siendo que vos ni siquiera lo apoyáis, pues weón. Se supone. Así es. Por ende, cuando se habla del fascismo se destruye, claro. Antiguamente nosotros podríamos hablar de grupos de choque y que hay una cantidad de cabros. Un saludo a todos los cabros que salen a batear, a quebrarle cráneo a los fachos culiados, porque hay hartos piños. De hecho, le sacaron la chucha la última vez. Y no solo es ahora el Andrés Lonton. Exacto, supuestamente, no sabemos. Pero la weá es que, claro, uno puede decir al fascismo se le destruye, pero al fascismo también se le puede destruir de manera digital, y de manera digital es simplemente no amplificando su mensaje. Y se acabó. O si queréis, lo agarráis para el hueveo y le mostráis una weá dada vuelta a lo Mussolini, para que el weón lo pueda leer, colgado. Es que sí. ¿Cachai? Dale nomás. Y hay un tema igual que creo que es importante dejar en claro y mencionar y también denunciar, o sea, y que es algo en lo que igual hemos estado de acuerdo en varias partes, que es en el fondo de cómo los liberalismo de izquierda, la progresía, es precisamente y en realidad la gran responsable en todo sentido de este inusitado alzamiento del saco hueas Porque cómo hemos llegado a un punto tal de que la única que se dieron cuenta que ante Pavelic estaba tan estancado en las encuestas y estaba tan estancado que la única forma que tienen para convencer a la población que su candidato es bueno no es por su candidato, sino que es precisamente porque no es Cast. Y eso es preocupante por donde se le vea, porque precisamente uno, que es una cuestión que está en el aire, si es que es un tercio de la votación que va a tener el Frente Amplio para que Boric gane, no va a ser de ellos. Si es que con suerte va a ser un tercio, que van a ser Frente Amplista o de Afro Dignidad firme. El resto de la gente va a votar para que no salga Cast, porque eso es lo que han construido. No les ha interesado y no han podido construir un candidato que realmente represente lo que quieren vender, que es transformaciones con seguridad. Y de hecho, eso fue lo que hicieron con Jadwe, porque Jadwe es casi como la muralla y de ahí para allá no pasamos. Que fue lo que pasó con el Partido Comunista, que el Partido Comunista lo tienen ahí como, ya pues, buena. Y le ponen como el dedito para arriba, así como el adorno, ¿cachai? Que es como, y al fin y al cabo, el adorno también se les puede volver en contra, porque volvamos al punto de por qué Jadwe no salió y por el tema de por qué votaron tantos hueones en esa votación que no debieron haber votado. Fue exactamente por el tema comunista, que es una de las weas que hasta el día de hoy se sigue utilizando. De hecho, la estrategia que está ocupando la ultraderecha y la derecha... Y desde ya anda probaste para la derecha. Sí, porque al fin y al cabo es la misma estrategia culiada, pero sobre todo los weones de derecha, para el otro lado, es la palabra libertad. ¿Qué es esa wea? Es pinochetismo
puro, que es la estrategia que ocupó Vox en España para que saliera la huevona facha en Madrid, que tanto han hueado con esa campaña reculeada que vale pico acá en Chile. Es la misma estrategia que está ocupando, de hecho están ocupando la misma agenda internacional con el tema con la weá que los progres se volvieron locos con esa weá, que era como Kast puso a eliminar el Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué? Porque al otro lado de la cordillera, los mismos saco weas de siempre, los libertarados, hicieron lo mismo. De hecho, hay fotos de hueones que están proponiendo la misma wea, eliminar el Departamento de Género y de la Mujer porque simplemente no sirve para nada. Por ende, la agenda de José Antonio Kast es una agenda internacional, no es una agenda nacional. Es como si tuviéramos, weón, verdaderamente a Estados Unidos, weón, maquineando a José Antonio Kast. O sea que Y es la esa es su agenda del agenda. flujo del capital nomás. Pues. Lo que pasa es que hay dos vías, o lo hacís por la buena con Boric, o lo vais a hacer a la mala con este weón. Pero Exacto. en fin, Es ya. como la misma weá, pero con distintas moscas. De hecho, si a Boric está detrás, weón, el hidrógeno verde, weón, al otro lado están las tabacaleras, weón, las mineras, todas las petroleras, weón, toda la parte nefastísima, weón, del capital del siglo XIX, XX y hasta por ahí. Para este otro lado tenéis todo lo que va a ser el capital del siglo XXI. Y es una disputa de la hegemonía por cómo va a ser el futuro de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vale pico ahora y se van a fagocitar casi todos esos hueones porque Estados Unidos se va a destruir tarde o temprano, que es es cosa de tiempo. Pero eso, Ujú. por ese lado, y como para cerrar como esta parte, lo que habíamos dicho sobre Sichel es eso, ¿cachai? Que como es posible que este weón pueda ganar la CAS nuevamente, porque hay mucha gente, porque es la weá que dijimos, es muy difícil darle el paso desde Sichel a Cast, porque literal hay una zanja entre medio de esos dos weones. Por ende, el votante de Sichel es muy difícil, cuesta mucho que cruce hacia Cast y decir, oh, ¿sabes qué? Yo voy a votar por Cast porque es la verdadera derecha, porque hay mucha gente que pese a todas las weas que tenga Sichel, todas las weas que le intentaron hacer, todas las encerronas y todas las weas, no quieren dar el paso al pinochetismo duro, porque al fin y al cabo ese es el paso que tienen que dar, y es muy difícil. Por ende, yo creo que la disputa sigue como en relación entre Sichel y Kast. Pueden hacer 5.000 encuestas culiadas, pero al fin y al cabo es todo el país el que vota. Por ende, todas las encuestas, como dice el jalero favorito de la casa, las encuestas se interpretan. Hasta la cagada encuesta que hicieron ellos también se interpreta, porque vale pico también. Porque va en relación a la misma wea, se interpretan. Porque al fin y al cabo lo que quieren crear es esta falsa dicotomía de que no, sí, Kast está subiendo, está subiendo, está subiendo. ¿Por qué? Porque a través del miedo movilizan a otro grupo de gente que no quiere que salga Kast, pues, weón. De hecho, hay muchos weones que están con miedo porque piensan que Kast va a salir en primera vuelta. El día del pico, weón. El día del pico puede llegar a salir Kast en primera. Y es por exactamente lo mismo. Es porque te intentan mover a través del miedo y no a través de cualquier otra emoción. Y eso es lo que pasa. Y ahí como para ir terminando como este bloque como Ya, en pues, weón, relación a hay las hablado weas que mucho de la hablamos. wea ya. Sí, pues estaba cerrando esa parte, pues, weón. Y es en relación a eso mismo No lo que... interrumpáis, weón. No te interrumpáis vos, weón. Es como los niños, chicos. Dale. Y es por eso mismo que también hoy en día vemos como que al fin y al cabo la weá que estamos hablando se va a alimentar exactamente de lo que tenemos que tocar ahora, que es lo que está pasando en la Araucanía, ¿cachai? Porque al fin y al cabo nosotros hablamos acá en Tiempos Plebeyos en un capítulo, el día del pico me voy a acordar qué capítulo fue, Puta, los que últimos dos. hablábamos que Los últimos dos hemos hablado de eso. de eso, pero también una vez habíamos tocado la weá de que el último rancho que le queda a la derecha para poder combatir de cierta forma y imponer agenda era con la Araucanía. Y al fin y al cabo los hueones, al militarizar la Araucanía más todavía de lo que ya estaba, los hueones al fin y al cabo están creando como, están apagando el fuego con benzina, en pocas palabras. Ujú. Así que en relación a lo de la violencia política,
y lo que está pasando en la Araucanía. ¿Quién quiere partir? El Varina, no, di nombre nomás, weón, porque si no, Ya, Varina. la weá se chacrea. Si no hay nombre, se ¿Qué chacrea. les pasa, desgraciados? ¿Qué más comentar? Primero que todo, mandarle nuestra fuerza, las condolencias y toda la fuerza que se le puede mandar a la familia de un nuevo caído en territorio mapuche, en la mal llamada Macrozona Sur. Hay un nuevo caído, Jordán Liempi, asesinado asesinado por los infantes de Marina durante la jornada de ayer, en un hecho en que se sabía que habíamos dicho en capítulos anteriores de que era muy probable que hubieran caído, que hubieran muerto, que había que estar atento y sobre todo por la presencia de los marinos, que los marinos se saben que son iguanes. Si los milicos y los pacos son cabeza de pistola, los marinos son peor todavía. Y al respecto de eso, esto está marcado en la jornada de las comunidades de los alrededores de Tirúa, que llaman rechazo a la militarización, a cortar la carretera. Llegan los marinos y disparan, muere gente de civil, ni siquiera eran gente, ni siquiera eran ni siquiera fue combate, ni siquiera fue en un contexto de recuperación de territorio. Ahí valía una niña de 9 años, hay una persona que está en extrema gravedad y 3 personas más que están heridas de gravedad, en estos momentos hospitalizadas. Y esto se veía venir. Y este asesinato por parte del Estado, también se enmarca dentro, a propósito de lo que decía Girón, se enmarca en un proceso en que los colonos en el sur necesitan remarcar, como administradores del territorio ocupado, necesitan marcar su presencia. Y dentro de eso fueron las amenazas de un nuevo paro camionero y una operación política que es armar con los patrones de fondo y con algunos que otros inquilinos y trabajadores unas supuestas marchas por la tradición en distintas localidades del sur, y que las cuales fueron encabezadas por los patrones y que eran paralelas a todo este proceso de militarización, de remilitarización que está habiendo. Todo eso también considerando de que, para aclararle a nuestras y nuestros auditores, lo que se conoce como Macrozona Sur comprende en estos momentos legalmente la totalidad de lo que se conoce comúnmente como sur de Chile. Léase la parte de la provincia de Arauco, Mayeco, Cautín, más la región de los ríos y la región de los lagos. Y actualmente la medida del estado de excepción está aplicada a las 3 primeras provincias. Para que se entienda también geográficamente este contexto en el fondo, y que son precisamente los lugares donde están los más intensos procesos de recuperación territorial, que no claudicaron en ningún caso y que nunca fueron bajo en el fondo, la agenda del 15 de noviembre. Entonces, al respecto de eso, tenemos que ver cómo hoy día, además de que nuevamente intentaron hacer, y eso también es interesante, porque intentaron levantar la tesis del enfrentamiento, tal como lo hicieron para el caso de la muerte de Camilo Catrillanca, y en menos de 2 horas se cayó. Ni siquiera fue como que duró un día o intentó Matamala nuevamente prestarse para entrevistar a gente anónima, a propósito de líderes de la progresía. Claro. Y al respecto de eso, como a partir de eso, hoy día no es el ministro del Interior, sino que es directamente Piñera el que sale a hablar. Hoy día el que salió a hablar no fue Chadwick, pues en esos momentos que fue Chadwick, no fue que todos los guanes se transforman en Chadwick, pues, sí, pues, que son todos tienen algún apellido que fuera Chadwick, pues.
No, que se transforman en el cargo, esa weá era verdad. Todos, el Gomero, este weón del Conde Drácula el año pasado, ahora este weonado Rodrigo Delgado. Sí. Todos los weones son Chadwick con distintos rostros nomás. Pero no salió a hablar Rodrigo Delgado, salió a hablar el mismísimo Piñera, y que basa eso, ignorando ya, porque es una cuestión confirmada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, confirmados por varios organismos estatales, de que no fue en un contexto ni siquiera de enfrentamiento o del proceso de recuperación de territorio. Y él dice que él explora y le pide al Parlamento, le pide al Congreso que se extienda el estado de excepción constitucional. Que eso va a ser la próxima semana, si mal no me equivoco. Sí. Es decir, y eso por ley está en manos del Congreso. Y ahí tenemos también, nos vamos a hablar más adelante de cómo el Congreso se está echando al bolsillo toda la agenda legislativa en pos del juego electoral del 21 de noviembre. Y en ese sentido, ¿qué más decir? Po? Yo en lo personal a esta pseudo oposición no le tengo ninguna fe. Yo doy por hecho que con esta manga chucha de su madre Juan en el Congreso, el estado de excepción se va a extender. ¿Y qué es? Y uno de los diputados, un diputado del Partido Republicano, que no lo dice, pero lo es, que Jürgensen Chico dijo: yo quiero que el estado de excepción se extienda al resto del sur. Es decir, lo que quiere la derecha, lo que quiere el gobierno y lo que quiere la ultraderecha, porque en nivel de clase, a propósito de la discusión pasada, es tener todo el sur con milicos para las elecciones. Para allá va la cosa. Sí, yo quiero agregar un par de cosas. Primero, evidentemente, mis mensajes de solidaridad y energías también para, no solo también para las personas y para las familias que tenemos que, o sea, que tienen que de nuevo lamentar la muerte de uno de sus propios familiares, sino que también de todas las personas que de una u otra manera resisten en el sur. Resisten desde el sur del Biobío hacia abajo, hacia los últimos terrenos, digamos que esta zona, nunca recuerdo porque ha habido todo un problema también táctico de cómo hablarlo, como tú bien decías, Varinas, que es la mal llamada macrozona sur, claro, si es un nombre militar, digamos, digamos, para la apropiación, para la táctica militar. Hay otros que hablan directamente de la Araucanía, que la Araucanía también es un término bien colonial que viene más bien de los españoles. Y siempre se me olvida porque Gualmapu tampoco es. Hay otras personas que dicen que es Gualmapu, pero es que Gualmapu también contempla lo que hoy en día es Argentina. Tiene otro nombre lo de este lado de la cordillera y siempre se me olvida y lo tengo que andar buscando en Wikipedia y hoy día no voy a terminar el capítulo sin volver a recuperarlo. Pero volviendo al tema, me parece que es importante recalcar un par de cosas. La verdad es que da mucha impotencia que hace 2 o 3 capítulos atrás ya veníamos hablando de esta cuestión, nos parecía, a mí al menos personalmente me parecía extraño que no hubiese pasado antes. Yo pensé que esto iba a pasar en la primera noche, luego del declarado del estado de emergencia. Habían habido varias intentonas, varios encuentros que esos parece que tenían una tendencia más de combate, digamos, en resistencia, sobre todo en la gente de la UAM, si no me equivoco. Pero hasta ahora, ¿qué pasa esto? En el fondo que es una web absolutamente gratuita, pues, weón. Gratuita, o sea, pito de nada, y eso es muy propio de los marinos, quienes ya conocen, quienes tienen una memoria más corta o son más jóvenes, que no vivieron la dictadura, ya saben desde el 18 de octubre del 2019 cómo son los milicos, y eso se vio en Valparaíso, eso se vio en Talcahuano, eso se vio en Iquique. Y de hecho han habido varias peleas en Iquique también por ese mismo tipo de cosas. Entonces, todos sabíamos en el fondo que la declaración del estado de emergencia era una declaración de guerra. Eso se sabía que era una declaración de guerra. Y eso viene en un contexto donde ya había habido un movimiento en el fondo de grupos de ultraderecha, de derecha y de ultraderecha, que han estado tratando de cocinar un ambiente político enrarecido en favor justamente de medidas de seguridad como a costa del miedo, o dicho de otras palabras. Genera un clima de terror, genera un clima de hostilidad frente a un grupo externo a lo que soy yo, y después lo que pido es medidas de seguridad. Y eso pasó con Iquique,
porque fue justo antes del estado de emergencia. Recuerdo que fueron las marchas racistas que hubieron en Iquique contra la migración, o sea, contra los migrantes, no contra la migración, contra los migrantes en particular. Y después se reactiva a propósito justamente lo que tú decías del paro de camioneros, que todos sabemos que el gremio más a dedo que existe del gobierno de derecha, son los camioneros. Entonces, bueno, ya, pues necesitamos que alguien nos empiece a presionar allá, vuelven los camioneros a la huelga, y como todos sabemos, weón, el gobierno funciona así como un camión en paro, weón, y pongo estado de emergencia, weón. Sale el camión en paro y dicen, no se diga más, vamos al estado de emergencia con Chetumare, porque obviamente lo que quieren es militarizar la weá. Y así lo han estado tratando de hacer. Yo en ese sentido me pliego harto a lo que sale en el mismo comunicado público que sacó la UAM, la Weicha Naucamapu, que ellos explican, de hecho, cuáles son las intenciones que ellos consideran que son las que tiene el gobierno para hacer la militarización, y tiene que ver justamente con lo que digo. O sea, hablan de, por ejemplo, la necesidad de generar un clima favorable a los grupos de derecha en un contexto electoral. Bueno, hay varios más. Voy a dejar en este momento, aquí, las explicaciones que ponen en la declaración de la UAM. Respecto a la militarización del territorio, creemos que son varios los motivos para su implementación. Primero, como iniciativa populista frente a las elecciones de noviembre y maniobra distractora ante la acusación constitucional del imputado Piñera. Segundo, ante el fortalecimiento de una ultraderecha golpista y la debilidad de una centroizquierda servil y amarilla, los cuales, con sus acciones de traición y de no responder a las dignas demandas del pueblo, una vez más se ponen al servicio de los reales dueños de Chile, que al ver amenazados sus intereses, han presionado al gobierno para que instale a los militares en el Gualmapu. Y me parece que son bastante claros. No sé si sea mucho más lo que haya que agregar respecto de lo que ellos mismos están viviendo. Entonces yo creo que por ahí van un poco las coordenadas, y lamentablemente tenemos que estar denunciando las mismas weas de siempre, con la misma impotencia de siempre, que en mi caso, que yo estoy en Santiago, y evidentemente no están donde las papas queman, más allá de que también se pueden hacer cosas. Han habido marchas, han habido movilizaciones, tanto en el Congreso Nacional en Valpo, hubo en la Convención Constituyente algunas declaraciones y también algunas arremetidas, y probablemente van a seguir habiendo varias actividades de las cuales la actualidad chilena va a seguir comentando. De hecho, aprovechando del espacio, hacemos un llamado a participar hoy día en las distintas convocatorias para hacer público no solo el repudio a este nuevo crimen del Estado, sino que también para dejar en claro de que ningún pueblo en este territorio se va a volver a dejar a pisotear. Y entiende, y esta es una cuestión que tienen que ir entendiendo también los nuevos bloques, y que va a tener que entendiendo Sí. que después de este 18 de octubre gigante, cada momento de movilización, cada chispa de movilización, y en el contexto de crisis en el que estamos, va a encender algo más grande. La rabia está, la rabia se acumula, la rabia va a estallar. Y no va a ser, el estallido va a ser un recuerdo con lo que se viene. Porque el contexto que se viene aquí adelante es de, como decía el dicho, de Guatemala a Guatepeor. Entonces, por ejemplo, a propósito de aprovechando para el... verdad que el capítulo no va a salir para... No, si sale hoy día. Hoy día es jueves. Ah, ya. No, hoy día Ya. la wea terminamos de grabar y se va. Chucha. No, entonces de estar atento a las diversas actividades, a las diversas convocatorias que vayan saliendo. Es que iba a llamar a las 6:30, para las 6:30 no. el programa estar no, por eso. No, claro, no, ese no. Ahora el bandejón los héroes, no, po. No alcanzamos. Por eso. Pero entender de que esta weá se viene fea, po, en todo sentido, y pateen lo que pateen, y que vamos a hablar más adelante. Afírmense las weas chuchas de su madre. Eso. Es ahí que esa wea a mí me parece importante, weón. Como
cuando supe todo lo de las noticias y todo, no quise escribir de una, pero después empecé a escribí unas cosas en Twitter y la verdad es que, porque hay varias como tonalidades emocionales que uno puede tomar frente a esto. Una cosa es como que te amargue la pena y toda esta capa de tristezas porque en efecto, pues weón, nos están matando estos conches su madre, pues weón, como ya lo han hecho con la muerte número 50 si no me equivoco, ya después del 18 de octubre del 2019 con el gobierno más asesino, probablemente después de Elwin, después de haber conocido los detalles sobre el tema de la oficina, pero andan por ahí, digamos, en la cantidad de muertos que ha significado en este gobierno genocida de mierda. Y, y la verdad es que lo que me falta, o sea, yo creo que lo único que queda, weón, es que hay que ponerse el cuero de chancho, weón, y hay que volverse un peligro para estos weones. De verdad, no podemos dejar que esta wea sea así, hay que decirles que no, hay que gritar, hay que rabiar, hay que destruir todo lo que haya que destruir. Se dijo en algún momento ahí que arda todo lo que tenga que arder, y, y nosotros vamos a estar acá dentro de todo en este pequeño espacio que es humilde, porque obviamente los podcasts no tiran piedras, pero quizás nosotros que hacemos por atrás, nadie lo sabe, pero, pero sí el podcast puede legitimar eso, ¿cachai? O puede ayudar a que se entienda por qué se hace lo que se hace. Y yo creo que tenemos que seguir en esa senda, que arda todo lo que tenga que arder, y lo que me llama la atención, que se voy a dejar como tema, me llama la atención que la misma izquierda, y no izquierda tibia ni nada, hay de repente gente formada, que les cuesta mucho ver mapuches que están armados y armados bien, y que esto no es un cosplay de APRA, pues. Como que todavía no entienden que la weá va en serio, que esto que no es hueveo, que las acciones de reivindicaciones uno tiene que estar atento, digamos, a que cierta agrupación se la adjudique, pero las weas van en serio, pues, no es hueveo. Lo digo a propósito del mismo comunicado público que había hecho la UAM y que mucha gente estaba muy incrédula respecto a estas cuestiones como no, estos de la APRA y todo. Pero cabros, hay que leer un poquito más y hay que entender de que la CAM no es la única organización que existe dando cara en el sur. De hecho, hay varias, hay bastantes. Entonces, no, la verdad es que a mí no me gustaría adentrarme un poquito más en eso, porque creo que ahí ya estaríamos jugando como en la categoría de sapeo, pero porque no sabemos quiénes escuchan estos programas. Pero sí es importante que a usted como plebeyo, plebeya o persona que se identifica una persona de izquierda, se instruya en eso. Va a encontrar información al respecto de ese tipo de cosas. Va a encontrar que hay grupos que tienen distintas tonalidades, distintas perspectivas, unos más radicales que otros. Hay manifiestos, hay organizaciones que son diferentes y que por lo tanto hay que estar muy atento también a quién se reivindica qué cosa. Así que yo creo que la gente que se considera de izquierda tiene que estar consciente de qué es lo que estamos apoyando y tiene que saber bien como la magnitud del problema. Porque si vamos a empezar a andar hablando de que todos son, o sea, que todos pueden ser infiltrados, que todos pueden ser autoatentados, entonces no tenemos nada que defender, pues bueno, solamente estamos negando todo. Y hay cosas que sí hay que defender. Hay acciones políticas que sí hay que defender. Y para eso estamos, de hecho. Sí, de hecho, a eso quería agregar, juntando los dos temas, pues, weón. Así se destruye el fascismo, Ah, claro, con una bala en la cabeza. es una muy buen Jaime ejemplo. Guzmán aprendió harto de eso, weón. O tostando hueones. Una u otra. No hay nada que las weas que no, es que mira, es que. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención esa wea como el amarilleo de como, hoy sí, esto es un. Hoy hasta se le nota el acento de Paco y es como, weón, primero trata de confirmar bien las weas porque hay medios realmente verídicos de allá y es como, compadre, ¿vos creéis que los colonos allá, weón, andan jugando con pistolas de agua, conchetumare? No, Claro. pues, weón. No, Claro porque Ñuñoa, weón, creen que los fascistas del sur, weón, dialogan con todo el mundo, pues, weón. Claro, pues, weón, como que la weá la Se podemos sientan atacar a con tomar tecito, batucá. café. Claro, que se sientan a comer cafecito, weón, con las comunidades. No, ¿y son qué? Son agricultores, según Claro. dicen que son agricultores, que ellos Agricultor. cultivan no sé qué chucha. Claro, y hay cuicos culiados que confunden, weón, la coliflor con el brócoli, weón, con el video del otro huevonado tonto, weón. Digno Ah, de, ¿verdad? digno de Chalper, weón.
Esos son todos Claro. agricultores, pues chucha tu madre. Claro, porque al fin y al cabo, en ese territorio es donde están todos los hueones usurpando el terreno, pues, weón. Si al Ujú. final pasa lo mismo que pasa en Israel. Ese país culeo ilegítimo de mierda, y son colonos, weón. Existe una colonización ahí en la cual estos hueones intentan decir, no, paz, paz. Si la paz, a los únicos hueones que les conviene la paz es a los hueones que están invadiendo. Ujú. Y los que están invadiendo son los colonos de mierda. Son los hueones que se apropiaron de terrenos ilegales, de forma ilegal. Andan los hueones plantando pino como enfermos de la cabeza, matando casi todo el ecosistema, hueón. Y claro, pues, weón, claro, sí, ellos sí, pues están haciendo pyme, están haciendo Claro. pyme allá. Yo creo que eso también es importante, weón. Nunca hemos podido hablar, creo que dentro de los pilotos prohibidos de tiempos plebeyos hicimos algo que tenía que ver más detallado con esto, pero creo que vale la pena igual hablar un poco del concepto que a veces sale dentro de los grupos centristas y también reaccionarios, que en el fondo hacer una nueva pacificación, si eso es lo que están pidiendo. Y creo que vale la pena hacer la correlación de cómo la pacificación de la Araucanía, estamos hablando de la pacificación del proceso clásico entre 1879, 1880, por ahí, hasta ya principios del siglo XX, es un proceso en el fondo que está aparejado de la modernización capitalista de Chile, junto al tema de la guerra del Pacífico en el norte. Y la pacificación de la Araucanía, Chile se vuelve un país, entre comillas, moderno en términos del desarrollo capitalista, bueno, en contexto latinoamericano, pues somos rentistas culiados nomás. Pero bueno, ahí está el proceso de modernización y Chile moderno no podría ser Chile moderno sin justamente ponerle la bala a los peruanos y bolivianos y en este caso también a las mapuches en particular con la pacificación. Y creo que de una u otra manera también pasa algo parecido en el sentido de que debe venir una nueva intentona, en un contexto de resistencia, eso sí, pero hay una nueva intentona de pegarse una pacificación 2.0, no solo de la eliminación, sino que también generar algún pacto social seguramente. Ahí Boric probablemente se va a tirar alguna wea de ese tipo, en mira justamente a que la Araucanía también vuelva con la Araucanía, ahora me acordé que es Gulumapu. Considerando que ahora que Gulumapu también es una zona particularmente importante para el nuevo proceso de acumulación capitalista actual, y que ya no va a ser solo pino. Creo que eso lo hemos hablado en algún momento. No sé si alguien quiere profundizar algo más sobre eso. O sea, cuando nosotros hablamos, cuando el Frente Amplio habla de las energías renovables como la base de su programa, solamente voy a decir que es evidente que ni las eólicas, ni las plantas de hidrógeno verde, ni las nuevas plantas solares van a estar en Ñuñoa. Eso es toda la guay que voy a decir al respecto. No van a estar en las lanzas precisamente. Sí, pues bueno, hay que hacerle ¿cómo se llama? Hay que hacerle las colectas, weón, a los niñitos de las lanzas, pues weón, pobrecitos, pobres pymes, pues weón, como si hay otros weones que no tuvieran nada, ningún otro problema económico. Eso es importante, a propósito de lo que tú decías, mira, hace rato se me vienen troncando, les voy a ir dando el adelanto ahora, que hay un lobby grande de energías renovables que obviamente son grandes corporaciones de energías renovables que se está formando en Chile y que hay cierta filtración, considero yo, en la Convención Constituyente, porque saben que donde se está jugando, digamos, nuevo cambio de materia energética y todo, y que tiene que ver con justamente el hidrógeno verde, tiene que ver también con las plantas, o sea, con las energías renovables eólica y con la solar, y que eso tiene que ver justamente con activar ciertos mecanismos y maquinarias de energía que va a sacar de energía verde, en el fondo, para la minería, valga la redundancia, para la minería verde. Entonces, ese juego, hidrógeno verde, energías renovables verde, minería y extractivismo verde, es lo que se está instalando ahora y que probablemente vamos a tener que hablar un poquito más detalle ya en la próxima, si es que no nos come la coyuntura, porque la hemos pateado ya 2 veces y deberíamos hablar un poquito más de detalle más adelante. Sí,
Sí, porque eso al fin y al cabo lo que se está viendo también en la Convención Constitucional, que es el tema de el tanto, de hecho, nuevamente el jalero de la casa, que el weón decía, está rebarajando la weá y no sé qué. Claro, pues se está rebarajando y hay nuevas fuerzas que a estos weones no les conviene decir, porque al parecer una de las weonas que más invitan a sus cagadas de seminario es exactamente una de las weonas que está involucrada, pues, weón. ¿Cuál es Por su nombre? ende, ¿cómo se llama esta weona? ¿La constituyente? Eh, Estamos hablando de la constituyente, la que ¿cierto? tiene el mismo nombre de la mina de la oreja de Van Gogh. A Sí, ver, sí, deja buscar. sí. Amaya. Amaya Alves, Amaya Alves. Amaya. Mira, lo único que te voy a decir es que la Universidad de Concepción y todo lo que rodea a Concepción está al eje del mal y parece que está juntándose con la Universidad de Magallanes. Así que entre Concepción y Magallanes, en esos dos puntos está quedando la cagada. Después vamos a darle ¿Qué estáis más sil- datos. ¿Qué No estaba sé, silbando este weón? no sé qué estáis silbando, La Ariel. oreja de Van Gogh, po. Ah, Ah, ok. la Maya. Enfermos. Por eso esperaba con la carita. ¿Esa es o no? La Dani, weón. Corten eso. Por favor, corten ese pedazo. Por la Esa puta, canción weón. nunca existió. Ya. Pero sí, pues, weón, si al fin y al cabo esos son los nuevos rebarajes y al fin y al cabo, ¿qué fue lo que pasó cuando murió la lista del pueblo? Al fin terminó siendo el cadáver de la lista del pueblo, terminó siendo devorado por todos los buitres que la única weá que quieren es que no se acabe el sistema de partidos, po. Que al fin y al cabo eso es lo que van a defender también, otra de las cosas que van a defender, que es como estos weones no pueden ver la democracia sin partidos, es imposible para ellos. Y es como, puta, ya, conchetumare, ya, Ah, pero es que defendiendo sus cambio de mierdas. siglo. Claro, el cambio de ciclo que al fin y al cabo va a ser vestir el cadáver, weón, con mejor ropa o con ropa sustentable. Yo creo que esa weá va a ser, pues, bueno, es como un cadáver vestido de Patagonia. Que, Ah, comillas, es sustentable Patagonia y sus ropas valen carísimas. Claro, pues, weón, van a andar por esa dinámica. Es como van a intentar articular una nueva fuerza en relación a eso, porque al fin y al cabo, que es otra cosa súper importante que hay que empezar a considerar, es cuál es la otra opción, pues, weón. mm. ¿Cuál es la opción en la cual nosotros, porque yo una de las weas que siempre me he debatido, y aquí yo sé que voy a generar roncha en muchas personas, Momento para que nos eh, funen, para que después nos escriban en Twitter que somos unos conches sumares. exacto, exacto, Ya, para eso ok. estamos, para que los weones se enojen. Mm. Pero al fin y al cabo es lo que pasa, ¿qué es lo que se ofrece por el otro lado, pues, weón? Si al fin y al cabo se vaya a estar alegando, porque, a Ah, ver, una de las cosas que a mí siempre me ha importado es que es conocer al enemigo, ¿cachai? sí, po. Y que se forme el enemigo para después poder saber todas las cosas con las cuales tú podáis destruirlo. Y uno de los enemigos de los plebeyos en general es el status quo, ¿cachai? Y el status quo en el cual estamos es el capitalismo, y el capitalismo en el cual hoy ya nos tiene sumergido, weón, yo creo que entre las tres olas del capital, todos los capitales culiados están metidos, weón, entre medio de esto, la tabacalera, en distintas dimensiones están todos los capitalistas están metidos como en esta wea. Y se sabe, ya tenemos en consideración y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con la Convención Constitucional, nosotros hemos dado por muerta también la Constitucional por exactamente lo mismo, y es también entender que se tiene que crear ese status quo para poder destruirlo. No podéis destruirlo antes porque si lo destruís antes, se te avanza una de las peores fuerzas y más nefastas que existe, que es el fascismo, que fue lo que pasó en Alemania. Vamos a volver a dar como ejemplo lo que pasó en Alemania y la República de Weimar. Weimar, sí. Eh, lo que pasó con la República de Weimar fue exactamente lo que estamos hablando. El status quo que se iba a formar, que iba a ser una de las weas más progresistas que yo creo que ha tenido en existencia, weón, la En el humanidad, desarrollo de weón. la democracia occidental, sí. Sí, ha sido uno de los faros de luz de la República de Weimar y fue destruida exactamente con ansias. El gran capital, sobre todo el alemán, lo destruyó porque veía en él un peligro latente y era un peligro enorme que iban a tener porque al fin y al cabo se creaba el otro poder que le iba a hacer collera, porque al fin y al cabo de eso se trata la democracia, de crear poderes que entre ellos se peleen y se generen como
el poder, por ejemplo, vamos a poner como el poder de la gente en cierta forma y el poder de los capitales, porque Eso son suena, distintos intereses. eso suena Claro. demasiado parecido al partido de la gente, así que vamos a eliminar eso. Sí, vamos a cambiarle el nombre inmediatamente, porque al fin y al cabo Tiempos no de le la queremos gente. darte una hueona. Oh, tipo Pero de la gente, la wea mala. Bueno, pero la weá es que al fin y al cabo hay que crear ese lugar donde tú vayas a combatir dentro de eso y vayas a plantear tus ideas, porque al fin y al cabo nosotros, claro, podemos estar constantemente weyando a Boric, puteando a Boric, haciendo mierda a todos los progres y a todo el ñuñoísmo, pero al fin y al cabo, si no hay eso, ¿qué hay? ¿Cachai? No hay, nosotros los plebeyos no hay un poder, o sea, no hay un proyecto político, no hay un partido detrás, y como estos hueones están forzando a hacer un partido, tarde o temprano va a tener que existir un partido realmente de izquierda, no de la izquierda del PC y de todas las weas, porque al fin y al cabo todos decimos, no, es que no hay un partido real de izquierda y nadie se pone los pantalones en realmente hacer un partido de izquierda. Ya, ¿Cachai? no voy a decir, completar el resto de la sigla. ¿De qué? ¿De partido? No completo el resto de la sigla porque me van a censurar, así que no. Ah, ya. Queréis decir pico, sí. Partido Izquierda Campesino Obrero, Ah, ya, clasicazo. Saludos a Redolé. Oye, perdón. Pero Sí, dale, para termina la wea. cerrar la wea, Sí, pues weón, te es que mueres mucho. al fin y al cabo, nosotros tenemos que hacer dale, el weón ya hagan su mierda y todo, pero por el otro lado hay que construir una izquierda verdadera y real en la cual se planteen y tengamos un proyecto en el cual todos y todas se sientan identificados en relación a eso, porque si seguimos luchando de esta forma, para la única wea que le estamos abriendo cancha abierta y total, de hecho lo dice Zizek, que en toda revolución fallida entra el fascismo. De hecho, lo habla Zizek también en relación a como, claro, está bien, weón, podemos decir miles de weas en relación a estos weones, pero hay un weón más grande encima que se nos viene como con todas, porque los weones están pero inyectados, weón, de energía los fachos culiados, pero al fin y al cabo tenemos que entender también de que nosotros también tenemos que crear lo nuestro. Y al fin y al cabo es crear nuestro partido con lógicas completamente distintas. O sea, weón, entiendan que en Alemania hay un partido chiste. Hay un partido que se llama Ay, los de el aquí son de verdad. partido. Bueno, nació de la misma forma, pues, weón. De hecho, hasta el día de hoy también se llama El Partido. Y el partido, los weones hacen se burlan del sistema culiado que tienen allá. Voy a hacer ¿Cachai? un partido que se llama el Partido de la Comedia. Claro. PC. Se fueron a la chucha. Ya. O pueblo constituyente, ya, bueno. Ya, pero es eso, es entender que hay que pelear contra el status quo y se tiene que crear ese status quo antes de destruirlo. Mira, yo te quería chuchetear, weón, porque a propósito de las weas polémicas que estáis diciendo, si hay alguien que te va a chuchetear, que te chucheteen nomás, weón, yo no me voy a hacer cargo. Lo digo más que nada por el tema de que yo no comparto la idea de generar un partido. Hace algún tiempo nosotros hicimos un capítulo que era discutiendo justamente el artículo que habíamos hecho sobre el partido plebeyo del futuro, que nunca Exacto. existió y todavía no existió, es solamente una ilusión que estaba en mi cabeza. Y, pero, pero yo creo que sí es cierto, y eso sí yo lo comparto, es que claro, una cosa es como dedicarse y desgastarnos, que de repente lo hacemos, y eso es un error que tenemos nosotros, de desgastarnos, hecho, weón, obvio. en criticar al progrerío, weón, a Ñuñoa, al Frente Amplio, todo lo que eso significa, mientras nosotros como, bueno, ¿y nosotros qué, po? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cachai? ¿Para dónde estamos yendo? Yo sé que cada uno tendrá sus propias actividades y las respeto harto. Pero de repente quizás falta fortalecer un poquito más eso, pero sobre todo algo que me pareció interesante como una jugada incluso estratégica de articulación, es que la mejor forma de hacer crecer algo nuevo es primero dejar que tu enemigo crezca, porque mientras tu enemigo crece y se consolida, tu propia identidad y tu propio grupo crece. De una u otra manera, todos lo han hecho de manera cruzada, es decir, esta caca culiada del Pepe Zanjas
crece a partir de que los sectores de izquierda y los progresistas crecen, por lo tanto, tienen una especie de monstruo, digamos, con el que ellos pueden jugar y pueden articular su identidad. Por otro lado, el progresivo crece también porque el Pepe Sanjas crece. Entonces, con ese temor, ellos también se articulan. Y nosotros también crecimos porque mientras los otros dos imbéciles crecen, nosotros también crecemos, nos podemos articular. Nos hemos encontrado con un montón de amigos y les mandamos un afectuoso saludo a todos los que hemos podido encontrar en este camino. Y creo que en ese sentido me parece bueno ese ejercicio de dejar que ellos crezcan. Como la sola existencia de ellos va a hacer que a la gente le dé un cringe de la mierda y empiecen a buscar alternativas que nosotros de a poquito estamos arando. Un ejemplo muy pequeñito, como microscópico respecto de eso, es por ejemplo la gran cantidad de grandes páginas de Instagram de memes sobre los cuicos, que tenemos a Cuicos Gonna Quick, tenía Hippies Gonna Hip, tenía Ñuñoa Posting, y en general, A Cuico no lo entenderías. Cuicos no lo entendería, hay una puta, weón. Yo de hecho tengo Instagram solo por ver esos memes de alta calidad. Y en el fondo es porque tú generas una caricatura de la wea que tú odias y a partir de eso tú también te puedes articular. Entonces tienes que dejar en algún momento que la wea crezca. Obviamente no sin dejar de pegarle palos, pero en la medida en que ellos crecen, tú también puedes articularte como alternativa. Está interesante eso. ¿Marina? Se murió Verina. Marina está Sí, ahí. no, sí estoy vivo. Estoy vivo. No, varias cosas a darle vuelta, igual para pasar al siguiente tema, Sí. como para enlazarlo. Una de las tareas, sea partido, sea colectivo, sea red de organizaciones, una de las tareas fundamentales para el periodo político en el que ya estamos, que ya se nos viene, que se nos viene y que va a superar el 11 de marzo, precisamente los procesos de reorganización y rearticulación política. Básicamente, ya estamos frente a la derrota constituyente, el proceso constituyente ya se perdió, eh, ya vemos, weón, que el acuerdo del 15 de noviembre ya se repartió el poder, vemos, weón, que es casi un hecho de que, yo insisto, para mí, sigo insistiendo con la cuestión que para mí esta elección es una farsa, Boric va a ganar. Claro. Para mí es una weá, toda esta weá para mí es wrestling, para mí esto es lucha libre. Y porque esa presidencia la ganaron el 15 de noviembre, lo demás ratificar y toda la cuestión de tener que presentar para ser digerible al weón, tener que presentarlo para que tener que poner para tener un weón de ultraderecha al frente para que te veas obligado a votar por él. Es para toda parte de lo mismo, por algo lo están construyendo y por algo la prensa oligárquica lo ha construido de esa forma, porque es un deseo antes que una realidad. Es la meta política, pero volviendo a eso, sea el tipo de organización que sea partido, lo importante es que nos volvamos a nuclear, a fortalecer y a prepararnos para la pelea, un cúmulo de peleas que se nos vienen de aquí en adelante en un proceso de transformaciones sociales, políticas, económicas que las oligarquías ya están de acuerdo. Claro. Sea Boric, sea Kast, las transformaciones del capital para el capital ya están andando. Ya están andando, estamos en un proceso de crisis económica gigante en donde el próximo gobierno de Boric no va a ser el gobierno de Elwin, porque no tiene ni las lucas, ni el proceso de crecimiento, ni la posibilidad de apertura al mundo que tuvo y tampoco tuvo la caída del muro de Berlín. Lo que sucedió con Elwin y la concertación responde precisamente, si la concertación pudo consolidar su proyecto, es precisamente por el contexto histórico de americanos sin contrapeso entre el 90 y el 2001. Entonces, volviendo a ese tema, sea la organización que usted tenga, compañero o compañero que está escuchando, lo importante es que nos organicemos y comenzamos a levantar proyectos políticos. Y eso va a ser una pega de largo aliento. Eso va a ser una pega de largo aliento porque en estos momentos literalmente estamos por un lado en un luto porque nos siguen matando gente, en un luto porque nos siguen teniendo encarcelada gente, en la sensación, weón, de no solo de derrota sino de decepción, que se resume de, weón, 2 años, que es la frase que hasta el mismo Exante Sapio que el Frente Amplio la tiene clara, de que hay una sensación clara de, weón, a 2 años de revuelta no ha cambiado nada y está todo peor.
eh, donde para más encima, y ahora para enlazarlo y para a propósito para dar el paso al siguiente tema, tenemos que toda la batería de lo que podríamos llamar de toda esta una batería de leyes está siendo pateada para después de la primera vuelta. Le están pateando la ley de indulto, están pateando el cuarto retiro, y es muy probable que pateen la acusación constitucional contra Piñera. Nosotros quiero enviar un saludo a propósito de este repliegue, a propósito de esta reorganización, a propósito de esta fuerza mutua que nos tenemos que dar. Un saludo a las madres de los presos políticos de la revuelta, que el día de ayer, en su 8º día de huelga de hambre, le finalizaron por problemas de salud, porque dieron el todo por por la liberación de los presos de la revuelta. El Congreso Nacional volvió a patear la ley. La UDI está amenazó ya de frentón de que el caso de que se apure la ley de indulto va al Tribunal Constitucional. Llevamos y queremos enviar el saludo porque ahí está el weón diciendo, oh, lo siento, me tocó enfermarme de COVID, y los cabros weón presos en los módulos todavía les siguen sacando la chucha en los módulos, siguen trasladando presos. Y para más encima se siguen demostrando que a cabros de Quilpué, que los acusaron de quemar la municipalidad, tras 2 años de prisión demostraron que eran inocentes y ahora están libres. ¿Y qué le devuelve esos 2 años de su vida? ¿Qué le devuelve los años de su vida a los cabros? Entonces, ahí vemos cómo, hasta que ahí se ve en lo concreto, cómo el Partido por la Paz, weón, tiene todo cocinado. En ese sentido. No les importa a los cabros prefieren asegurarse su lugar en el Congreso, su asiento en el Congreso, su asiento en la estructura, en la repartija actual de poder, que van a asegurar cosas mínimas. Y a mí qué confianza me va a dar un gobierno, weón, después de que esta weonada presentó, pero sé que fue un poco en contra de lo que hablamos antes también, no putear tanto a estos weón y construir para proyectos, pero no es ¿qué necesario. confianza me van a dar esta manga de conche su madre, weón, si presentando el programa en Ñuñoa, que las páginas de programas, estos curiados, weón, de 15, de 20 palabras que dicen 15 se las meten por la raja y dicen las weas al revés, y hacen weas al revés, pues entonces. Ese programa, weón, es más falso, weón, que guión de programa de mentiras, weón, porque no se me ocurre otra cosa asimilable. Bueno, la cosa es que tenemos eso. Tenemos el contexto también del pateo del cuarto retiro. En un contexto en que el Banco Central ya no va más a autorizar créditos hipotecarios por 30 años, solo por 20, en un contexto en que ya llevamos 3 meses seguidos de alza de las bencinas, en un contexto en que la semana pasada hubo un alzamiento popular en Magallanes por el alza del precio de la bencina, que está prácticamente a 1.600, en donde todo el resto del país está a 1.000. Y se sigue pateando. No se ha dicho nada si el IFE va a seguir. Vamos a llegar a enero del 2022 sin la certeza de la mayoría del país se va a tener el ingreso mínimo que está permitiendo literalmente parar la olla. Y de parar la olla le hace comprarlo, literalmente parar la olla, de comprar los abarrotes, de salir de deuda, literalmente parar la olla. Y estos weones están más preocupados de hacer este circo culiado, po, weón. Entonces tenemos eso, y lo otro, más allá de que para mí en lo personal la acusación constitucional valga en estos momentos callampa, porque Piñera nos va a terminando siguiendo en marzo. A nosotros, ¿qué nos garantiza que la weá va a seguir su curso? Más cuando van a encajar la votación del estado de excepción. Y lo mismo dijimos la otra vez, hace capítulo atrás, sobre la ley de indulto. Supuestamente que el 2 se iba a aprobar, se iba a seguir legislando, ¿qué nos garantizaba? Y aquí estamos con los hechos. Claro. Y ojo, estos weones creen que la gente va a dejar pasar todo eso. Sí, yo creo que están jugando con fuego, brígido. Nosotros, lamentablemente, mira, ahora va a pasar la misma wea, pero los últimos 10 minutos del capítulo anterior ya armamos el panorama de todas las weas que se vienen, que son cruciales, weón, para la estabilidad económica. Tú sabes quién es la mejor
La única persona que ha asegurado la estabilidad social, que ha evitado, entre comillas, una guerra civil en Chile estos últimos años, hay una persona que lo ha hecho. Nunca se lo ha dicho de tal forma, pero revisando material, revisando cuestiones a través del tiempo, me he dado cuenta que él sí es. La única persona que ha asegurado que no nos vayamos a una guerra civil, weón, es Pamela Giles. Porque fue ella, en el fondo, la principal impulsora de los retiros, de los 4 retiros, que ha llegado a momentos donde la gente literalmente, weón, estaba saliendo a marchar porque había hambre. Y como dije en el capítulo anterior, los saqueos en un contexto de hambruna no es lo mismo que el estallido social. Es mucho peor. Ahí la cosa cambia de tono y ahí es casi sálvese quien pueda. Yo la otra vez hice alusión al juego del calamar. Bueno, recuerden, weón, en la parte de la escena del juego del calamar, a quienes lo han visto, cuando se apagan las luces en la noche. Y piensen que lo que ocurre también es que es lo mismo que pasa en las noches en las canas. ¿Qué es lo que pasa en las noches en las canas? Empiezan a, empiezan a salir los cuchillos, empiezan a salir las gilet, empiezan a salir los lápices pasta afilados, empiezan a salir los clips afilados, y ahí la gente cobra. Así que tengan ojo con lo que les va a pasar al gobierno y la reconcha de tu madre, porque si no empiezan a solucionar estas weas poco a poco con lo que debería tener cualquier estado relativamente decente en el universo, que parece que no existen, eh, se les va a venir feo. Se les va a venir bien feo. Y la verdad es que me importa una corneta decir que teníamos la razón, pero uno, teníamos razón, dos, tener la razón no sirve de ni una mierda, weón, cuando estamos pasándolo mal. Por lo tanto, da lo mismo tener la razón. Lo que importa es accionar para que la wea por fin, en algún momento, weón, tengamos la dignidad que corresponde. Oye, sí, a propósito Exacto. quería crear una cosa. ¿Mm? Bueno, noviembre de Fundación Sol, bueno, en el último estudio que sacó señaló de que entre enero y septiembre de este año, mientras lloraban porque si se sacaban las plata de la AFP, weón, el mundo iba a colapsar, estos culiados ganaron 1.600 millones de pesos diarios. Exacto. Pero bueno, nunca pierden, weón. Nunca pierden. Nosotros hablamos ya el capítulo pasado con lo de los retiros de fondos CDE, pero eso se viene más adelante. Después, ay, qué weón, nosotros no sabíamos esa weá. Conchetumare, pues, weón, váyanse a la conchetumare todo. Bueno, menos los plebeyos, sí. Los que son de verdad, sí, pues no se pongan hueones, no voten por el partido de la gente, ni por caso. Exacto, y como para cerrar ya, yo creo que el boliche, como para ir cerrando el boliche por hoy día, yo creo que unir todas las weas que hablamos hoy día en que, puta, en nuestro público tenemos de todo, pues, weón. Exacto. Tenemos de todo, y es bacán que exista eso, porque dentro de nosotros mismos también, o sea, nosotros tres también tenemos diferencias de opiniones y las hablamos, que es la wea que debe hacer cualquier relación sana, A hablar propósito, la wea. ¿Cachai? Así que a unirse nomás, pues, a unirse. Acá yo creo que este bolichito va a seguir poniendo más sillas para la gente que se quiera acercar. y después ocúpenla como en la Eh, lucha libre. exacto, puede servir como proyectiles. Y nada, pues bueno, esperemos que el boliche siga creciendo, síganos en nuestras redes, en Telegram como Cubazuela, Actualidad Chilena también, por Y de ahí, tiempos plebeyos. y Tiempos Plebeyos, que armamos el canalcito ahí como para ir subiendo material adicional de a poco, Sí, dentro de lo que oye, no, día no, a día sube, ¿qué? sube la gente ahí y comentan más y todo, así que está bueno esa dinámica. Sí, es bacán, aparte Telegram es como un poquito menos sapo que el resto de las weas. Uf, sí, Uf. sí. Y también estamos en Twitter. No somos tuiteros, por favor. Aclaramos esa parte. Ya No pues somos Kiko, weón. tuiteros. Ya pues Kiko, No ponte somos aquí. tuiteros, pero nos metimos ahí para huear. Y a huear a todos esos hueones, obviamente. Y nada, pues, en Twitter está Rengo, Sí, metido en esa el wea. único imbécil. Y Tiempos Plebeyos también en la cuenta de Twitter. Y estamos en Twitch haciendo live. O sea, lo hace Rengo. Yo, Sí, el plebeya yo no me está estoy. hablando. Un producto fruna nacido de un tiempos pro- plebeyos. Exacto. Sí, Y con eso damos término al día de hoy. Por fin terminamos de una manera un poquito más optimista. Que se juntémonos todos, cabros.
Sí, carrete sí, va a sí. estar bueno. Oye, o sea, recordar el opening de este capítulo, o sea, somos parte de la monstruosidad, pues, weón. Y desde la monstruosidad también saldrán cosas positivas. Exacto. Así que un saludo a todos los otros monstruos que nos siguen. Ya, A Marina. propósito de que terminó Halloween. Sí, no es chiste. Chabela, Chaucabuco, Chacarillas.